Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche y después vamos a entonar un canto y vamos a dejar el lugar al hermano Julio. Amén. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches, esperando que se encuentren bien. Vamos a hacer una oración para iniciar la clase. Señor, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre con tu pueblo, bendito Señor, con toda aquella persona que te alaba, te glorifica y te exalta. Gracias, Señor, te pedimos que nos perdones, bendito Padre, si hemos pecado contra alguien, bendito Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te damos gracias, bendito Señor, porque sabemos que en ti hay paz, hay gozo. Y también, bendito Señor, sabemos que si vamos a tus pies, bendito Señor, tú nos vas a redarguir, nos vas a cambiar nuestra forma de pensar, vas a cambiar nuestras actitudes, bendito Señor, y sabemos que tú no te quedas con nada. Pero también sabemos, bendito Padre, que necesitamos renovar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, bendito Señor, renovarlos en el espíritu día con día, para que también tu palabra, bendito Señor, la podamos recibir, bendito Padre, y también que seamos hacedores de la misma. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre que sobre todo nombre. Amén. Amén, hermanos, pues bueno, que la paz de Dios sea con ustedes. Voy a tomar 2 o 3 minutitos de inicio de la clase con respecto a la clase anterior, hermanos. Por ahí nos no sé si ya tuvieron la posibilidad de ver la clase anterior que se subió a internet. Por ahí hubo una pregunta, ¿no? Entonces, nada más clarificar y enfatizar, ¿no? Porque habla precisamente de que si todos tenemos la capacidad de ayudar, pues sí, finalmente todos tenemos la capacidad de ayudar. Nada, lo único que nos restringe a no poder ayudar a la persona, al prójimo, somos nosotros mismos, ¿no? Y ¿por qué nosotros mismos? Porque nosotros mismos nos ponemos limitantes. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna limitante. Todos aquellos que finalmente propagaban su evangelio, pues tampoco tuvieron ninguna limitante. Entonces, la, la persona que dio una pequeña limosna, pues el Señor Jesucristo dijo que ella había dado más que todos. Entonces, la limitante, pues es uno, ya posteriormente, cuando uno le pone quizá un juicio, un sentimiento, un racional, pues es cuando se vuelve un poquito escabroso el tema. No significa que esté mal o esté bien, sino que lo que tenemos que dar, que hemos recibido de gracia, sea mucho, sea poco, hay que darlo de gracia y sembrar, hermanos. Finalmente es sembrar para cosechar. Entonces podemos sembrar buenas acciones y cosecharemos buenos dividendos de esos. Podemos sembrar
buenas experiencias con los hermanos, buenos tratos, y pues cosecharemos lo mismo. Entonces, si uno considera no poder o considera no cosechar algo, o más bien si sembramos, perdón, si sembramos manzanas, pues no vamos a cosechar peras, ¿no? Entonces, a lo que voy es, todos tenemos esa capacidad, ya para redondear, todos podemos ayudar y solamente es cuestión, hermanos, que uno se anime y que quizá, como lo dijimos al principio de la clase pasada, fue reconocer, ¿no? Mientras yo no reconozca que puedo dar algo o que también me falta algo, pues ahí es donde todo se trunca. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, pues vamos a iniciar con la clase de hoy, que si mal no me acuerdo, que es otra clase buena, que probablemente vaya a traer algunos, algunos comentarios diferentes, porque gracias a Dios nadie piensa igual, ¿verdad? Porque si pensáramos igual, pues fuéramos unos robots y no se trata de eso. Pues hoy se trata la clase de la ira. Y también recordando, hermanos, que en el cuadrito que nos envió la hermana Adriana, pues son preguntas, ¿no? O sea, es un ejemplo, no significa que nos enfoquemos en eso que dice. Por ejemplo, Adriana siempre saca tres puntos, ¿no? Y siempre interviene y dice, yo tengo 3 puntos. Pero no significa que ahí nos desarrollemos todos, porque si no, finalmente fuera un contexto o fuera una metodología como la traíamos antes, que participáramos todos. Pero el objetivo es de que cada uno de nosotros, lo que haya leído, lo que haya orado, lo que Dios nos haya dado, pues finalmente es expresarlo. Si va hilado con la primera persona, primer hermano que participa y su comentario, lo que le dio Dios, va hilado a eso, a esa primera intervención, gloria a Dios, pero si no, no significa que tenemos que seguir esa tendencia o ese hilo. Ojalá me haya explicado, hermanos, y que no los haya confundido más. Y por ejemplo, aquí dice la ira, y aquí un bosquejo, unas preguntas sería, no me voy a aguantar, me la pagan, el que me hace me la paga, pero pues bueno, eso es como un bosquejo. Entonces, pues bueno, gracias a Dios están ahora sí varios hermanos conectados, gloria a Dios. Y pues adelante, quien quiera participar, primero, bienvenido y pues empecemos la clase de la ira. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Adelante, hermanos. No me diga que nadie tiene ira, nadie se ha irado, todos somos unas buenas personas, unos buenos cristianos. Eh, Adelante, quien quiera decir algo. Bueno, pues, ya está Guillerma. Está bien, ¿quién dice Guillerma? Hola hermanos, Dios les bendiga. Mi hijo es el mío. Es que si lo apagas no te escuchamos. Lo que pasa que los dos sonidos de los teléfonos que tienes, el de Juanito y el tuyo, cuando tú hablas se vicia. Entonces el de Juanito deberían de ponerlo sin voz, o más bien que no te escuches y ya con eso. No, A ver ahí. Solo para tu micro. ¿Ok? Ok. ¿Sí se oye? sí, Apaga tu micro nada más. ¿Se oye mi voz? sí, Hello. sí se escucha. ¿No se No te, escucha? no, sí se escucha. Ok. Sí te escuchamos. No sé cómo se escucha, pero bueno. Los invito a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 37. Si no se escucha, me hacen una señal, porque aquí no sé, ya hicimos algo, Juan y yo, y no sabemos qué onda.
¿Vale? Salmos 37:8. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmos 37:8. Guardar silencio ante Jehová y esperar en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Pero lo importante de este versículo es guarda silencio ante Jehová y espera en él y no te alteres. Sé que la palabra ira provoca una alteración, un enojo, nos provoca estar iracundos, pero aquí en este versículo, cuando yo lo estaba leyendo, comparado con Proverbios 14:29, espera. Y yo creo que pocas veces, ahora ya lo entiendo de esa manera, pero yo puedo hablar de esta manera porque yo era una persona demasiado iracunda. Una cosa es ser enojón y otra cosa es ser iracundo. Son dos cosas totalmente diferentes que a veces no sabemos separar. Y antes yo era como de mecha corta. Bueno, ahorita también, pero antes era peor. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres. Y yo creo que pocas veces ponemos en práctica la palabra de Dios cuando estamos enojados. Y es importante saber frenarse a tiempo. Es importante saber o aprender más bien a depender o a conocer la paciencia, la templanza, porque para eso se requiere cuando somos personas iracundas. Si nosotros vamos a Proverbios 14:29, lo voy a invitar a que abra Proverbios 14:29. Recuerde que siempre la palabra y nosotros tenemos ese maravilloso privilegio de tener un fundamento en la palabra. No es de yo creo, yo pienso, yo hago, no. La palabra es específica, tiene tema para todo. Y es importante esta parte donde dice el 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Eh? ¿Qué dice la palabra aquí en Proverbios 14:29, hermanos? El que tarda en airarse es que es grande. Y lo dice aquí claramente la palabra. Aquí en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, y sí, porque ¿qué pasa cuando nosotros somos, como yo le decía al principio, de mecha corta? Inmediatamente tenemos reacciones que lastiman, que hieren, a veces más rápido con la lengua, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, nuestras acciones. Y eso nos lleva a cometer muchísimas faltas, a hacer muchísimas cosas. Y leyendo esto yo me acordaba de este actor que estuvo mucho tiempo en las noticias, Pablo Lai se llama, que por un instante de ira murió una persona y ahora sigue preso en Estados Unidos porque fue por un instante. Y oí el testimonio hace mucho tiempo de una persona y leyendo esto yo me estaba acordando de ella porque esta persona está todavía en la cárcel, pero por un instante de ira sacó el arma y mató a la persona que lo insultó. Y eso es con un arma, pero a veces no necesitamos armas para poder matar, para poder lastimar y para no frenar nuestra ira a tiempo. Por eso leí primero Salmos, porque dice la palabra detente. Piensa siempre antes de hacer las cosas. Yo desafortunadamente, hermanos, tengo una cara que a muchos no les gusta y que piensan que todo el tiempo estoy enojada, que mi manera de hablar es con enojo,
Pero yo soy así, hermanos. Y no estoy enojada o algo parecido. Y a muchos no les gusta, pero no estoy para agradar a muchos, estoy para agradar a Dios y eso que quede bien claro. Pero es importante, hermanos, que nosotros cuando estemos iracundos, como dice aquí la palabra en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Que prestemos atención a la palabra de Dios, porque ahí está la respuesta a las personas que somos de mecha corta. Porque Dios tiene palabra para todos y cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Así que esta es mi primera participación. Ya sé que no son una, dos o tres, pero por el momento es esta. Le doy el lugar a Adi. Muy bien, entonces tomo yo para mi primera participación también. Bueno, pues primero, hermanos, vemos que el mundo nos dice precisamente, coincido con la hermana Guille, que algunos dicen, no, pues yo tengo la mecha corta o tal persona tiene la mecha corta, quiere decir que cualquier cosita, pum, ¿no? Explota. El que me busca, me encuentra, ¿no? También es otro dicho de que, no, a mí el que me busca, me encuentra y si me hacen algo, ya verán. Y el mundo, pues así es, el mundo nos dice, no, pues no te aguantes, tú desquítate, tú el que te la hace te la pague, todo como que nos incita, hay veces que hasta las mamás incitan a sus hijos que ningún niño te haga, ¿no? Tú, si él te da uno, tú dale dos. Y si no, yo voy a la dirección, o sea, como que sí incitan desde niños y pues también de grandes a que pues demos rienda suelta a lo que sintamos. Pero el Señor, pues no, el Señor, el Señor sabe que pues dentro de nuestras emociones también hay enojo e ira, que yo las busqué en el diccionario, hermanos, y una incluye a la otra. ¿Y con qué me refiero? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española viene, por ejemplo, enojo, que es situación de furia, de sentimiento contra otra persona, etcétera. Ira. Y si busca uno ira, dice enojo, sentimiento de enojo, nada más que ahí sí dice, por ejemplo, cuando hay, quieren descargarse la furia o quieren vengarse de algo, de alguien, perdón. Entonces, eso también incluye en el diccionario la ira. Cualquiera diría que es lo mismo, ira y enojo, pero en varios versos, y precisamente la hermana Guillet leyó uno ahorita, donde dice ira y enojo. Entonces quiere decir que una cosa es la ira y otra cosa es el enojo. Entonces en la Biblia incluso encontramos versos donde dice que Dios se ha enojado en diversas ocasiones con su pueblo. Por ejemplo, en el Salmo 103 dice, del 8 al 11, Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Entonces allá nos está haciendo también como dos palabras diferentes que pareciera que son para el mismo sentimiento, pero no. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque ¿por qué se enojó Dios? Sino por la infidelidad de su pueblo. Bueno, aquí está. Aquí está, si vemos en los versos que vienen en la Biblia, el enojo de Dios es porque su pueblo no guardaba su pacto, porque se iba tras falsos dioses, porque había fornicado, etcétera. Y es en los versos en los que Dios a través, por ejemplo, en Jeremías también 3:12, nos dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Aquí también habla de ira y enojo. Entonces, lo que yo interpreto, hermanos, es que enojo es como el sentimiento que tenemos de que algo nos molesta y puede ir creciendo hasta convertirse en ira. Entonces la ira es cuando ya perdemos el control, ya estamos airados, ya buscamos que alguien nos la pague y ya nos salimos de nuestras casillas. Entonces por eso también hace aquí la diferenciación en cuanto al Señor que dice que es lento para la ira y grande en misericordia y no guardará para siempre su enojo. O sea, obviamente estaba enojado con su pueblo porque lo habían dejado, porque habían ido tras falsos dioses, etcétera. Pero si se fijan, la ira de Jehová pues viene hasta el Apocalipsis, donde sí ya va a ser el castigo final, ¿no?
Entonces, hermanos, si vemos que habla que también Dios tuvo un enojo, entonces es bueno, es malo, es normal. Yo creo, hermanos, en mi percepción de Adriana, que es comprensible que nos enojemos, pero coincido con la hermana Guille, estamos llamados a tener dominio propio. Por lo tanto, debemos de tener o de tratar de tener el control de nuestras emociones. ¿Y qué vamos a hacer? Pues le vamos a dejar eso al Señor y no desatarnos así y desquitarnos porque podemos hacer cosas que hieran a otros o que nos hieran a nosotros mismos. O incluso, coincido también con lo que dijo la hermana Guille, de esta persona que mató a la otra, pues no la quiso matar, pero por no controlarse, pues imagínense, llegó hasta una desgracia mayor. Y el estar ahorita preso, siendo que su carrera estaba en ascenso, pues para él ha de ser un dolor tremendo y para sus familiares también, ¿no? Entonces, para cerrar este punto, hermanos, vemos lo que Pablo le puso a Timoteo en segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, estamos llamados a tener dominio propio. Sí, es obvio y les digo comprensible que nos enojemos, todos nos hemos enojado alguna vez, seguramente todos hemos explotado alguna vez, pero bueno, en mi caso, y Julio me conoce, este, pues igual y sí soy enojona, pero de cosas pequeñas, pero ya de cuando me enojo mucho, 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 prefiero huir, hermanos, porque yo sí, ¿cómo les diré? Como que sí, me salgo de mis casillas, entonces, ¿qué hago? Mejor huyo y ya con la cabeza fría, ya como que después digo, ah, bueno, ya, no pasó nada. Pero yo ya me conozco, ¿no? Yo creo que todos nos conocemos y pues gracias a Dios, hasta el momento, pues creo que no he hecho nada así grave y es en lo que tengo que trabajar, ¿no? En tener dominio propio, sobre todo porque, bueno, ya lo veremos en un punto más adelante, tampoco es bueno estarse enoje, enoje, enoje. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación. Gracias. Adelante, ¿alguien quiere más participar? Amén. Adelante. Aquí en Proverbios 14, 34 y 35 nos dice, la jactancia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de los necios, de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. Y aquí en el 15, 1 y 2 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Aquí nos habla de la palabra, va de la ira. Cuando respondemos altivamente, podemos hacer enojar a una persona, ¿verdad? Mas si le hablamos con amabilidad, es diferente la respuesta. Podemos hacer una amistad con la gente, con los que nos rodean, ¿verdad? Porque si nos ponemos con ira, es difícil que podamos entablar una conversación. Es mi comentario de hoy. Gracias, hermanos. ¿Alguien más? Amén. Amén. Aquí yo también encontré que de la ira, buscando en la Biblia, pues está la ira que es la ira de Dios y la ira del hombre. Como dijo esta Adi, anteriormente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sí viene de la ira de Dios. Y en Números 11, el número 1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos
fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces aquí yo puedo ver que cuando ya el pueblo era como que necio, era rebelde, pecaba, era como Dios, como en una forma de castigo, pues ardía su ira contra el pueblo. Y aquí vemos muchos ejemplos, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Dios sí tanto era como que se fastidió de ellos, de que pues no entendían de ninguna manera. Y bueno, en la actualidad pues también somos igual, ¿no? Porque Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla, y él como leyó nuestra hermana Adi, que pues sí puede como que ser tolerante, pero creo que llega a un límite que pues que ya dice, oye, ¿sabes qué? Pues no es por ahí. Y en Nehemías 9:17 vemos, aquí está, no lo tenía. Y bueno, yo me ponía a preguntarme a mí misma, diciéndome, ¿es bueno nosotros como cristianos que haya ira en nuestras vidas o en nuestro corazón? Porque digamos, sí, todos, como dijeron, no, pues es que somos de mecha corta y si me hacen algo me la pagan y ya buscamos y estamos viendo a ver cómo le hago, que si ya me hizo, bueno, ya le respondo. Y sí, ahorita en el otro punto que también, bueno, voy a tocar, pues ahí pues vemos que si vivimos en el espíritu no tenemos que tener ni ira ni enojo, al contrario, tenemos que ser pacientes. Y dice aquí ay, Nehemías, no lo encuentro, lo tenía y lo perdí. Alguien si lo tiene que me lo lea, por favor. Nehemías 9:17. Sí, yo lo tengo. A ver, Adi, No aquí. quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén. Pues aquí como dice, ¿no? Y dice, Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces aquí pues el Señor es misericordioso, es clemente y vemos que todavía como que nos da la oportunidad, antes les daba la oportunidad porque tanto se quejaban y yo decía, bueno, hacía muchos milagros y de todos modos el pueblo de Israel siempre se quejaba, y es que ¿por qué esto? Y aún así, en la actualidad, pues también nosotros nos quejamos, ¿no? Pero pues yo digo, hay que pedirle al Señor ser pacientes, porque por ejemplo, todos nos podemos enojar y rapidito nos enojamos, pero ¿quién tiene la paciencia para no enojarse? Antes, digamos, en mi caso, yo era muy enojona y por todo me enojaba. Y yo decía, ay, es que tengo un carácter fuerte porque grito, porque discuto, porque ya me pongo y porque digo, no, eso no es tener un carácter fuerte. Un carácter fuerte, digamos yo, ahorita en la actualidad, es que me digan algo, que me insulten o que me digan y no contestar nada y aguantarse y bueno, que el Señor los bendiga o que el Señor les ayude o que ser paciente. Pero ¿quién hace eso? No lo hacemos. No lo hacemos, porque ya nos dicen y ya. Y como nos decía la hermana, la hermana Mariel otra vez, que nos daba el ejemplo de las vecinitas que se pusieron al lado, ¿no? Del negocio que se puso al lado. Dice, ay, decía Laurita, es que ya hasta me dan ganas de decirle sus cosas. Pues en un momento de ira, hasta podemos como que ocasionar como dicen, unas reacciones fuertes, incluso irnos hasta la violencia por un enojo, por un momento en que como dicen, nos sacan de nuestras casillas y decimos, ay, ¿y por qué me voy a dejar? Pero no, tenemos que ser testimonios y dar a conocer que realmente
somos pacientes para ese momento que son como que el enemigo hasta pone así de, a ver, si ya dices que ya vas bien, pues ahí te pongo ahora esta prueba. Y ahí caemos. Entonces, yo creo que le tenemos que pedir al Señor que nos dé paciencia, amor para afrontar esas situaciones que pues en la vida siempre se nos van a presentar, hasta como tú dices, hasta con los hijos, de que, ay, es que en la escuela ya te están diciendo, ah, no, pues tú dile, pues tú esto, y sí, porque somos mamás y nos duele, ¿no? Porque nosotros no estamos con ellos, pero sí es fácil para nosotros decirle, oye, ¿sabes qué? Ah, no, pues si te pega, pégale, pues si te dice, dile. Pero pues no, nosotros tenemos que dar un buen testimonio y no decir también de que, ay, bueno, si te dice hasta yo voy con la maestra, ¿no? Porque sí he escuchado varios comentarios, hasta inclusive yo puedo decir, ay, no, pues si es mi hijo, tal vez sí haría lo mismo, ¿no? Pero pues ahí vemos también que la paciencia, pues nosotros tenemos que trabajarla y pedirle al Señor, pues que nos ayude, ¿no? En esos momentos como que a que no entre la ira en nuestro corazón. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Mari, Marugenia, adelante. Adelante, quien levantó la mano. Fui yo. Bueno, tengo otro punto que precisamente creo que encaja también en seguimiento con el de Fanny. Espero que no se lo haya volado. Pero el segundo punto es que pues la ira es fruto de la carne y nosotros estamos llamados a tener frutos del espíritu y buscar los frutos del espíritu. Y bueno, pues en nuestra vida diaria vemos que los frutos se ven, ¿no? O sea, si usted se acerca a un árbol que tiene frutos, dice, ah, este es un manzano, este es un higo, damísperos, no sé, ¿no? Los frutos se ven. Entonces, precisamente nosotros debemos de tener esos frutos espirituales para que se vean, no por vanagloriarnos de que, ay, véanme a mí, yo cuántos frutos tengo, no, sino que precisamente el Señor Jesús dijo, por sus frutos, el árbol, por sus frutos los conocerán, ¿no? Entonces no podemos tratar de buscar a Dios o decir que buscamos a Dios y nuestros frutos sean de la carne. Si nosotros ya nos dimos cuenta, pues trabajemos y esforcémonos para que esos frutos de la carne los quitemos y entonces ya nuestra vida empiece a dar frutos del Espíritu. Y eso pues lo encontramos, hermanos, en Galatas 5 y vamos a ver del 19 al 24. Gálatas 5 del 19 al 24 dice así, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, aquí está, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, pues, también hay que tener cuidado, porque no solamente estamos teniendo frutos que pues, no son agradables, sino que aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22 más el fruto del Espíritu es, estos sí tenemos que buscarlos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces sí es cierto, pero yo creo que sí nos damos cuenta, les digo porque a mí también me ha pasado, de repente, no sé si la hormona vayan a saber, está uno muy irritable y se enoja de esto y se enoja de aquello, y sí me doy cuenta, o sea, sí digo, no, Señor, ¿por qué me estoy enojando tanto? No. Y entonces, bueno, como que hay que someternos más al Señor. Entonces, creo que ese sería el verso 24, ¿no? Tenemos que crucificar nuestra carne con nuestros deseos y nuestras pasiones, negarnos a nosotros mismos y pues ir desechando lo que no sea agradable al Señor, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejo esta intervención. ¿Alguien, hermano, quiere participar, decir algo? Los hermanos que no han participado, hermano Jorge que se va reincorporando, hermana Mari, Marugenia. Hay algo bien importante, ¿eh? Creo que no ha quedado claro qué es ira y qué es enojo. Vamos a ver si a través del
de la clase, Dios nos concede ese discernimiento de qué es uno y qué es otro, porque precisamente hay varios versículos en el cual Dios separa la ira del enojo. Entonces, bueno, sigamos, a lo mejor alguno de los hermanos tiene esa respuesta que Dios se le haya dado. Adelante con los hermanos que no han participado, y si no, pues quien quiera participar, adelante levantando su mano. Hola, George se tuvo que volver a ir. Me Ah, dejó aquí. hola Viri, que Dios te Hola, bendiga. Bueno, buenas ¿tú noches. quieres participar, decir algo de la Eh, ira, el enojo? bueno, yo en mi entendimiento, la ira para mí pues es una situación de pues de irritabilidad, ¿no? Que influye negativamente pues en nosotros, en nuestra atención. Y a veces hay gente que se ira tanto que hasta genera como un problema hasta de salud, ¿no? Porque es tanto la ira, un sentimiento como de indignación, de furia, que en las emociones pues puede desatar hasta llegar a una enfermedad, ¿no? Eh, y como ahorita comentabas, ¿no? Que pues no es lo mismo que el enojo, ¿no? Para mí la ira es como, causa como un sentimiento de indignación y el enojo es como enfado, ¿no? El estar a veces enfadado. Y yo creo que en ese aspecto entre ira y enojo, el que una persona pueda llegar a ser así es que en su corazón tiene como lesiones, ¿no? Sentimientos no sanados que pueda llegar a sentir eso. Me ha pasado que veo personas que cualquier cosita los lleva a la ira, ¿no? Y a veces cuando no conocía de Dios, pues hasta luego decía, ay, no, pues uno los juzga, ¿no? Pero ahora conociendo de Dios, sí los veo y digo, ay, no, o sea, como, pues en determinado momento a veces no los conozco, como me pasó una situación hace 2 semanas en el gimnasio, pues hay muchos gays, ¿no? Entonces estaba yo entrenando y pateó mi banco, así muy molesto, ¿no? Y yo le dije, lo estoy ocupando y me dice, pues me estorba, ¿no? Y yo creo que en otros momentos de mi vida, porque a veces sí era muy enojona, hasta llegarme a irar, pues a lo mejor hubiera dicho, oye, no, o sea, o peleo, ¿no? Y creo que esto se sacó de onda porque vio mi actitud de, ok, ¿no? Está bien. Y durante todo el tiempo que estuve ahí estaba como, no sé si arrepentido o con un sentimiento encontrado de decir, ¿por qué no me confrontó, no? O ¿por qué no peleó como últimamente la gente pelea y se ira de todo? Es decir, todo el tiempo así lo veía como sacando. Yo decía, ay, señor, ¿qué tendrá en su corazón que esa situación tan, pues, insignificante lo puso en esa situación, ¿no? Entonces, pues sí, entre ira y enojo, pues yo siento que la ira es de alguien que está como, pues, como muy frustrado, ¿no? Y tiene muchas situaciones frustradas que hasta tiene como sentimientos de venganza en su corazón. Y yo aquí veo, o sea, checando lo que es en la Biblia sobre la ira y el enojo, pues en Mateo 5:22 al 25, Jesús nos dice que la emoción de la ira es pecado. Y Él nos está diciendo que la ira es peligrosa y que tengamos cuidado, ¿no? Porque delante del Señor solo es Él es el juez, ¿no? Y a veces siempre en todas las situaciones nosotros queremos ser jueces y decir, es que se merece esto, ¿no? Es que Él por ser así, pues se merece el otro, ¿no? Siempre nos sentimos jueces y creo que eso solo le corresponde al Señor. Y cuando ya empezamos a estar en las cosas de Dios, a leer su palabra, pues nos percatamos de esas situaciones, ¿no? Entonces yo le platicaba esa situación a Jor y le decía, siempre en estos momentos de la vida donde hay muchas situaciones, tanto de a lo mejor de necesidad, la gente, cada situación ya tan pequeña, se molesta, ¿no? Y se llega a irar. Y le digo, pero la verdad es que
Eso a veces siento que esa situación que me pasó, pues hasta eso en Dios te prueba, ¿no? Si realmente estás avanzando en las cosas de Dios o solo simplemente son pasajeras, ¿no? El decir, tengo a Dios en mi corazón, soy cristiana, sino yo creo el día a día te va probando si realmente sí estás en las cosas de Dios, si realmente como lo expresas, ¿no? El decir, amo a Dios, sigo a Dios y quiero estar en los caminos de Dios. Bueno, hasta aquí sería mi participación. Gracias, hermana. Adelante, quien quiera participar, adelante. Amén. Vamos a leer Santiago 1, 19 y 20. Y aquí la palabra de Dios es específica en la ira. Dice la palabra de Dios, por esto, mis amados hermanos, no todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para airarse, dice la palabra. Poquita, Porque la ira pero del hombre, los echas sin caldo, ¿eh? porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí habla claramente la palabra de la ira. Tardo para airarse. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Y fíjense que dice aquí bien claro, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que esto no pertenece, como decía Adi, a los frutos que debemos de tener como cristianos, ¿verdad? Y piense que sí es cierto, Dios prueba nuestro carácter, nuestra manera de ser y nuestros cambios radicales que tenemos como, debemos de tener como cristianos. En esta parte importante que estamos leyendo, que dice tardo para irarse, Dios habla en nuestro corazón porque nos conoce. Y a veces no frenamos eso y tratamos de disimularlo. Pero si hay alguien que conoce el corazón es Dios. Y yo le voy a dar un testimonio que me pasó el día de ayer. Venía mi hija y yo del mandado y vimos que no venía ningún carro y atravesamos la carretera. Pero del Oxxo salió un señor muy fuerte de su taxi y yo sentí el calor de su motor, de su fascia en mis piernas y con mis dos manos toqué su cofre y le grité, fíjese, pero prácticamente ya tenía encima el carro. O sea, y Bren se quedó como en shock y el señor peor, ¿no? Cuando yo le grité al señor, el señor fue cuando reaccionó. Y yo, la verdad, me asusté muchísimo, sentí que se me subió el azúcar como a 1000, si no me mató con el susto de que tenía prácticamente encima el carro, me iba a morir del azúcar que se me subió increíble. Entonces yo entré, pero ya temblando a la casa, porque fue aquí enfrente del Oxxo, y me senté y salió mi hermano Marcelo y le dice a Bren, ¿qué pasó? Dice, es que un señor me lo atropella a mi mamá. O sea, Bren también se había espantado y tocaron la puerta al instante en que yo me iba sentando y era el señor del taxi que había venido a disculparse. Y le dije a Maruquita, yo no voy a salir, Maru, porque aparte de estar asustada, estoy enojada. Y yo enojada digo muchas cosas. Y a lo mejor ahorita el susto o cómo me siento, no voy a poder decirle a la persona nada. Y el señor había venido a disculparse porque fue una imprudencia de él, no se fijó, pisó, dijo el acelerador y vino a preguntarle a Bren si yo estaba bien y todo eso. Pero escuché las cosas que dijo mi hermano Marcelo. No, es que yo salgo y puedo agarrarlo a golpes y cosas que se atraviesan por si algo te pasa, yo no sé qué vamos a hacer, y cosas que el ser humano y reacciones que tenemos, como yo les decía al principio, no nos frenamos en las cosas, pero estaba, pues cuando le contamos a Tita en la noche, bueno, más bien Tita, Bren le contó a Tita, la reacción de Tita fue peor que la de Marcelo, pero yo me encontré en algo muy diferente en mi persona, hermanos, porque cuando fui en la noche a hablar con mi hermano, yo le dije, mi hermano le dijo a mi cuñada,
Y yo le dije a mi cuñada, ¿sabes qué es lo más increíble, gordita? Que me puse a orar por esa persona, porque al igual como me dijo mi hija, mamá, el señor venía pálido, estaba espantado, yo creo que él estaba peor que tú. Y le dije, no te preocupes, hija, yo estoy orando por él para que Dios quite de su corazón ese sentimiento y le permita trabajar tranquilo, porque es un taxista. Y vino y reconoció su error y todo eso. Pero si yo hubiese salido en ese momento, hermanos, no sé si iba a ser el susto, mi enojo o mi ira, como dice la palabra, y no hubiera frenado a tiempo, como dice aquí, tardo para irarse, y hubiera perdido la bendición de poder orar por ese hombre que no conocí, que no sé quién era, y que Dios lo conoce. Y hermanos, me sorprendí de mi actitud, y digo, me sorprendí porque no soy de las personas que tenga ese tipo de reacciones, pero Dios es bueno y nos frena, como dice aquí la palabra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ay, es que podemos decir muchas cosas, incluso hasta maldecir a través del enojo y la ira, hermanos. Pero yo me sorprendí el día de ayer por lo que Dios hizo, y más me sorprendí que en mi oración por pedir, darle gracias a Dios porque guardó en ese instante mi vida, el Señor lo frenó, no sé, yo sentí en mis piernas el calor de la fascia de su carro, y sentí el cofre encima, hermanos, y en el calor de, mi, de mis manos cuando le golpeé su cofre. Y no sé, yo creo que quedé en esos segundos en shock. Mi hija me metió, me senté, y yo digo, qué hermoso eres, Señor, pero así como apacientas mi corazón, apacienta el corazón de este varón. Entonces yo sí se lo puedo decir, hermanos, que a veces cuando ese tipo de acciones o ese tipo de momentos, yo me hubiera aventado mi morral y me hubiera parado enfrente, yo se los aseguro, hermanos, que me hubiera parado enfrente, y a mí no me importa si era varón, yo hubiera hecho y dicho una sarta de barbaridades, pero aquí te das cuenta cómo Dios no obra a través de las acciones del hombre, sino que su justicia es para siempre. Y yo sé que ese hombre se fue con esa sensación de que qué bueno que no le pasó nada, no fuimos personas agresivas, mi hija le dijo no se preocupe, mi mamá está bien, aunque aquí estaba yo con una temblorina de un azúcar de 2000, y le digo, si no este señor no me mató atropellándome, me va a matar el azúcar. Pero ahora estudiando la palabra te das cuenta de lo maravilloso que es Dios. Y si nosotros nos vamos a Eclesiastés 7:9, lo voy a invitar a que abra su Biblia en Eclesiastés 7:9, y dice la palabra de Dios, no te apresures, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Entre la ira y el enojo hay una diferencia abismal. Gracias a Dios que solo me enojé, porque si me hubiera puesto iracunda, por lo menos con la lengua, como muchas veces destrozamos a los seres humanos, yo creo que este pobre hombre hubiera quedado peor de lo que ya venía. Esta es mi participación. Adelante. Sí, amén. Bueno, yo también traigo otro punto. Y en este punto es que quitemos el enojo constante, ¿no? Porque hay veces que, pues bueno, digamos que es normal dentro de nuestra vida humana que de repente nos enojemos, pero el problema luego del enojo, y ya digo hasta científicamente comprobado, es que es como una espiral, ¿no? Que nos lleva a un fondo. Uno empieza a enojarse, 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 y luego ya crea un hábito, y luego ya así se vuelve uno, ¿no? Enojón, pero eso nos está dañando a nosotros mismos. Entonces, nosotros precisamente debemos de no tomar eso como costumbre, como hábito, el estarnos enojando por todo, sino poner también un alto pues en esa costumbre, para que tengamos más bien la paz del Señor en nuestro corazón. Y en Colosenses 3, hermanos, si los abrimos a partir del versículo 5, el subtítulo que viene dice la vida antigua y la nueva. Entonces, si leemos Colosenses 3 del 5 al 11, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, hermanos, ahora nosotros tenemos una vida nueva, el Señor nos limpió, tenemos que ir dejando precisamente la ira, el enojo, que es nuestra clase, pero en medio de todo esto que acabamos de leer, porque como acabamos de decir, pues el enojo constante, pues va minando nuestra paz con el Señor, ¿no? Si vemos también Proverbios 11:23, dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Entonces, pues el enojo nos va apartando del Señor en vez de irnos acercando. Y finalmente en Proverbios 22, bueno, no finalmente, me faltan dos hermanos. Proverbios 22, 24 y 25 dice: no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces creo que estos versos también ejemplifican muy bien el punto de que el hombre, que no nos acompañemos del hombre de enojos, o sea que no estemos, bueno, no es que no le hablemos a nadie, ¿verdad? Pero que no tomemos esos malos hábitos, porque el 25 dice: no aprendas sus maneras, o sea, y sí se aprende y sí se pega, se los digo, porque yo en algún trabajo había dos personas en mi mismo departamento que, hermanos, de todo se quejaban, de todo. Que, ay, ya me pidió, que es que el agua está fría, que es que las hojas ya se... O sea, todo era queja, 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 queja y enojo. Y de repente yo también ya empezaba a ser así, hasta que, bueno, gracias a Dios, pues ya se dando cuenta y dice: no, qué horror, y ya después dice uno: qué barbaridad, de todo se quejan. Y aunque les dijera uno, oye, ya de todo te quejas, no, pero es que bla, 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 bla. Y sí es cierto, o sea, son como malos hábitos que y no debemos de dejar que se nos peguen. Y entonces quien se vuelve enojón, hermanos, pues como dijimos, crea un mal hábito que pues nos va haciendo daño y que cada vez puede ir aumentando. Ahora sí, finalmente Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, más o menos conforme a lo que ya leyeron, y pues el Señor nos llama a que nosotros debemos de ser calmados. Y pues aquí dejo esta participación, hermanos. Gracias. Ok, hermanos, ¿cómo vamos? ¿Alguien más quiere participar? Amén. Amén, hermanos. Vamos aquí en Oseas 11:5 al 9. Pero les voy a leer un poco antes, del 1 al 5, donde dice: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Dios los llamaba, ellos más se alejaban de él, y a los cuales ofrecían sacrificios, y todavía tomaba Efraín de sus brazos, no se, ni no se percató que él lo cuidaba, y los atraje con cuerdas de amor. También los libré de sus cargas de opresión y los alimenté, y ya no volverán a Egipto. A el asirio será su rey, porque no quisieron venir a mí. Es el pueblo de Efraín, ¿verdad, hermanos? Aquí nos habla, pero vamos a leer aquí en Oseas 5 al 9, que nos dice: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá
a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me ha llamado Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama todo mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, y no entraré en la ciudad en pos de Jehová, caminará él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando del occidente. Aquí nos habla, ¿verdad?, la palabra del pueblo de Efraín, ¿verdad, hermanos? Que el Señor los alimentaba y los guiaba, y aún así no se apartaban de sus malos caminos, seguían haciendo holocaustos a los Baales, siguiendo sus propios pensamientos, y los entregó al rey de Asiria, ¿verdad? Porque el Señor, entre más los cuidaba, entre más los prosperaba, entre más los alimentaba, ellos iban apartando. En un momento en que el Señor dice, no más, porque no han venido a mí. Entonces, en ocasiones, a veces el Señor nos bendice, en ocasiones el Señor todos los días está con nosotros, y a veces nosotros nos apartamos porque nos está yendo bien o porque no necesitamos a veces del Señor, ¿verdad? Y nos desviamos un poco del camino del Señor por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias ideas, o porque alguien nos hizo algo, como dice aquí en el primer capítulo, de unos versículos aquí antes. ¿Qué decimos cuando algo no me parece o no estamos de acuerdo con lo que alguien dice o nos hace? Algo no me, algo no me voy a aguantar, me lo van a pagar. Es lo que decía al principio, ¿verdad? Que tomamos personal las cosas porque alguien hizo una cosa que no me agrada, ya me enojo o me aparto un poco de la iglesia, ¿verdad? Pero debemos estar conscientes que alejados del Señor nada podemos lograr, ¿verdad? Es mi participación en este momento. Gracias, hermano Juan. Adelante, quien quiera participar, hermanos. Amén. Bueno, la palabra dice aquí en Proverbios 13:16, el necio al punto de dar a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Pues yo creo que como se está tocando el tema de la palabra, ciertamente somos carnales y muy pronto o rápidamente nos enojamos. Y es algo difícil muchas veces controlarnos. Pero yo he aprendido del Señor que cuando uno pone su vida en manos de Dios, hay veces las personas nos agreden, nos insultan y pues uno se queda callado, ¿no? Yo tengo el ejemplo de unos vecinos que así eran conmigo y yo le decía a la hermana Paulita y me decía, vamos a orar por ellos y vamos a orar por ellos. Incluso es una hermana de Adriana. Y un día me dijo la hermana, dice, ya un día que pase y te diga, ya dile, en el nombre de Cristo, cállate, demonio. Entonces, pero me lo dijo conforme a la palabra, ¿no? Y si no, no vas a discutir con ella. Y sí, yo dije, es necia, porque pasaba y me decía, ya se va con su Biblia, y bueno, me decía muchas cosas. Entonces yo no quería ponerme como ella
en la misma situación, ser necia, ¿no? Muchas veces se me ha tomado como una persona que me sé dejar, pero igualmente ponía el ejemplo Fanny de el negocio y mencionaba a Laurita, y sí, ciertamente yo muchas veces le he dicho a mis hijas, ignoren a la gente, dejen a la gente, pónganlas en manos de Dios. No es fácil, porque uno se queda con el coraje y la misma palabra dice que tenemos que orar por ellos. Entonces, la verdad, a veces nosotros nos hacemos necios y la ira, que es pecado, llega a nuestras vidas. Si nosotros le seguimos dando esa entrada al enemigo, ¿qué pasa? Nosotros se nos pierde la prudencia. Ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Y no se enoja el Señor que nos enojemos, pero dice, no pequéis, o sea, que no ofendamos, que no lastimemos, porque ciertamente nuestra boca puede bendecir como puede maldecir. Pero el Señor es tan misericordioso que Él, por medio de su palabra, nos enseña a que nosotros debemos de ser prudentes, porque aquí también en Proverbios 30:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio a fin la sosiega. Entonces, si vamos a ser siempre necios, me dices, te digo, pero a veces por eso nos toman como, se oye mal la palabra, ¿no? Como tontos, como dejados. Dice, ay, pues se deja, le doy. Y nuevamente, pues yo viví, apenas vuelvo a mencionar la experiencia cuando dije, ay, ya cállate, ¿qué te pasa, no? En el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros le damos rienda al coraje. Y sí, a mí me ha pasado mucho, aunque luego ya ando con el dolor de estómago, no soy perfecta, porque sí me enojo. Y mi mejor enojo es Ramirito, que no obedece. Entonces, pues por ese lado, pues no hay que darle rienda suelta a la ira. Debemos de pedirle a Dios que pues Él nos sosiegue con amor, porque si Él lo hace de otra manera, pues yo creo que si caemos en la ira del Señor, Dios nos guarde. Pues más bien, hermano, yo creo que nosotros debemos de depender del Señor y no es fácil, pero así vamos a ser pulidos, así vamos a ser transformados, porque el Señor dice que tenemos que pasar la prueba y cómo la tenemos que pasar amando a nuestro prójimo. Y desgraciadamente, afortunadamente, nuestro prójimo está dentro primero de nuestra familia. Yo pongo como ejemplo a Ramiro porque por cosas de medicamento, no comas esto, te hace daño, pues ahí me hace enojar. Pero llega el momento que digo, ay, bueno, haz lo que quieras, ya. Yo me enojo y tú no pierdes nada y yo pierdo mucho. Entonces yo creo, hermano, que eso es importante, que no le demos no demos suelta a la ira, a nuestro corazón, para que nuestro corazón no esté lleno de ira. Más al contrario, pues por eso se nos ha dado la palabra y como decías tú, que oremos para que el Señor sea el que nos detenga y cálmate, Mari, cálmate, no ofendas, no lastimes, no hieras, no mates, como decía Guille, no mates porque nuestras palabras matan a las personas. Esa es mi participación. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana. No veo ninguna mano levantada. ¿Alguien más quiere participar, hermano? Amén. Adelante. En Romanos 12, 17 al 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, entonces tú preguntabas qué diferencia había entre la ira y el enojo, y para mí la diferencia es que, por ejemplo, el enojo te puede llegar, pero pues nada más es hasta ahí te enojas y ya, como que se te pasa. Pero ya la ira, ya llegas como que con una intención más de ofender,
de agredir, de lastimar y hasta de matar, como por ejemplo ponía el ejemplo de esta Guille, porque llegas en un momento de que ya la ira no la controlas y ya pues llegas a un como que a una se puede decir como una etapa ya de que, pues sí, es como que algo ya más violento, más como que más feo. Y pues aquí nos dice la palabra que pues no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces nosotros pues tenemos que hacer eso, ¿no? Si alguna persona nos hiere, nos lastima, nos agrede, nos grita, pues nosotros tenemos que ser pacientes y pues dejárselo en las manos de Dios, que pues es difícil, sí es difícil, porque como seres humanos no ponemos como que el ejemplo, esa justificación de que somos seres humanos, pero si ya nosotros estamos viviendo en el espíritu, pues dice la palabra que ya viviendo en el espíritu, pues no tienes por qué tener los deseos de la carne, ¿no? Como dice en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, el espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y pues ya leíamos anteriormente en los versículos que nos daban que eran los frutos del espíritu y lo que no tenemos que hacer también. Y ya para finalizar, en Primera de Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, pues eso tenemos que pedirle al Señor que pues nos ayude día con día a que pues Él nos dé primeramente ese amor para seguir su camino, ser obedientes, que nos dé esa fe, esa paciencia y que pues podamos con nuestro testimonio y como dice la palabra, pues ser agradables a Él y no tener en nuestra vida ni la ira, ni el enojo, ni todo lo que hemos leído. Esta es mi participación. Gracias, hermanos. Bueno, pues ya estamos casi, ya son 9:10, hermanos. ¿Alguien más quiere comentar algo ya para cerrar la clase? ¿Alguna reflexión, algo que nos quieran decir? Amén. Adelante. Bueno, aquí tengo Proverbios 25-28. Y dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, de que cuando nos ofuscamos y dejamos que entre tanto el enojo como la ira, no tenemos control. ¿Por qué? Porque como lo dijo Guille, ya no controlamos lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. Lastimamos a la gente. Entonces aquí lo que Dios nos ha hablado en esta clase, que la ira es incontrolable y es una debilidad. Entonces nosotros debemos de seguir pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir adelante para controlar todo eso. Ya como los hermanos y las hermanas nos han dicho, en este tiempo la gente a veces ya reacciona con ira, con enojo, a veces con las palabras, y uno opta por no decir nada o quedarse callado, ¿no? Debemos de evitar reaccionar con ira y en el momento retirarnos, ¿no? Aquí como nos está diciendo también en Efesios 4:26. Se me perdió. Por ahí alguien la tiene, es que la tenía y se me perdió la cita. Amén. Efesios 4:26. 4:26, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Sí, ahí nos está hablando, ¿verdad? El Señor, que debemos de airarnos, pero no debemos de pecar, no debemos de poner o hacer que nosotros nos salgamos del control, porque como vuelvo a decir, ofendemos a la gente, la lastimamos. Entonces Dios nos invita a eso. Y aquí en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos los está confirmando, ¿verdad? Que la paz de Dios es el que sobrepasa y Él nos guardará, ¿sí? De nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Que Dios siga obrando en nosotros, ¿verdad? Yo sé que es difícil para cada uno de nosotros. Como dijo Guille, cada quien tiene su carácter de diferente manera. Unos los tienen más apacible, unos los tienen más fuerte, unos los tienen, o sea que como dicen, nada más con tantito ya reaccionan. Pero en todos estos años el Señor nos ha enseñado que Él es el único que nos puede ayudar y que nosotros debemos de acudir día a día a Él, ¿no? Como dice Guille, ella se sorprendió de lo que Dios hizo en ese momento en ella. ¿Al qué? Al pedir por la vida del Señor, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo Dios es tan bueno, tan maravilloso para con cada uno de nosotros, que nos habla día tras día en pequeñas cosas que quizá dice uno, no significan mucho, pero sí es cierto, porque ahí vemos, ¿no? Como le digo a ella, pues Dios es el que obra y Él es el que nos restaura y nos sana. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Evitar reaccionar con ira, porque a veces ya perdemos allí el control. ¿Qué es lo que debemos hacer? Retirarnos a tiempo. Entonces aquí, como nos dice en Filipenses 4:7, ¿qué es lo que nos dice en este versículo? Que produce la paz y el autodominio de uno mismo. Dios es nuestro sostén y nuestra ayuda en todo tiempo. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, podremos seguir, ¿verdad? Un par de horas todavía hablando de la ira y el enojo, y eso que no hemos sacado nuestros mejores testimonios de que éramos iracundos, fuimos iracundos, somos iracundos. Esperemos que no seremos iracundos, pero pues con cualquier cosita tener templanza. Romanos 2:8 dice, pero la ira y el enojo a los que son contenciosos. Entonces, ahí, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, fíjese cómo la ira y el enojo va, al menos en este versículo, habla pero la ira y el enojo a los que son contenciosos. No hay que no hay que tener una exégesis solamente por un solo versículo, pero pues hemos hablado, ¿no? De la ira de Dios, que finalmente creo que es el único que tiene la facultad para irarse y enojarse, pero es una ira santa, aunque por ahí ya lo dijeron durante la clase, es una ira santa. Hubo varios profetas que se airaron y hicieron algo. En este caso, en las prédicas hemos hablado de dos varones que Saúl, si mal no me acuerdo, fue uno de ellos, y el otro, si mal no me acuerdo, fue Gedeón. Entonces, se airaron e hicieron algo bueno, porque derribaron altares, al menos el segundo, y pues bueno, esa es, digamos, como la ira espiritual, ¿no? Pero hay iras, como ya también lo vimos, iras y enojos, pues carnales, y pues esos son para los contenciosos, al menos lo que dice Romanos.
Pues bueno, hermanos, no sé, digo, hay muchos, yo tomé varias notas, Salmos 37:8, Proverbios 29:11, Proverbios 15, Proverbios 29, Colosenses 3:8 y todos los versículos que ustedes dijeron que igual a lo mejor no alcanzamos a decir todos, pero sí, hay mucho que seguir escudriñando, pedirle a Dios y pues finalmente la templanza. La templanza pues para, como el testimonio que escuchamos al principio, para no llegar a un punto en donde nos lamentemos de algo que no quisimos hacer en ese momento y lo hicimos, ¿no? Mucha gente puede decir, yo me defiendo, y pues no está malo el defenderse, pero ¿hasta qué punto? Porque pues muchos testimonios debemos de conocer que al final pues le quitan la vida, como escuchamos a alguien más, y arruinamos la propia. Entonces, si por un momento de éxtasis, por un momento de fuera de control, y recuerda, hermano, que hay personas que están enfermas, eso es también, debemos de tener mucho cuidado. Hay personas que con la ira, con el enojo, se pierden, y en verdad, quizá a lo mejor hemos visto cómo algunos perros que tienen la mandíbula fuerte, pues se quedan hasta trabados, ¿no? Entonces, hay personas, y un testimonio muy cercano a mí es de que de alguna forma el cuerpo, el organismo, muchos pueden decir y podemos ver que son eh, espíritus malos, pero también puede ser que sea una enfermedad, hermanos, y hay que tener discernimiento, porque hay personas que cuando se enojan demasiado, se pierden de sí, y tiene que pasar un momento, y hay veces que hasta hay una laguna mental por esa ira que tuvieron, y eso también se trata con medicamentos. Les reitero, hay algunos que probablemente cuando están endemoniados pues tengan una fuerza abismal, pero ahí estamos hablando de una fuerza, ¿no? Pero sí debemos de tener cuidado, y principalmente, y no es filosofía vana, sino principalmente que eso es templanza, empezarse a reconocer en sus respectivas reacciones, emociones y sentimientos. Uno debe de empezarse a controlar autoconociéndose, y ojo, no es filosofía, sino por eso la palabra nos habla, y les reitero, existen versículos en donde Dios nos habla que debemos de tener templanza. Si Dios no nos dijera que deberíamos de tener templanza, pues finalmente no nos dijera, conócete, ¿no? Renuévate, porque por ahí hay un versículo, no me acuerdo cuál, perdón, hermanos, pero dice que finalmente hay que renovarnos, como lo dice también, no dejar que, con lo que dijo la hermana Maru, ¿no? No, airaos, pero no pequéis, y continuó, y no se ponga el enojo hasta el anochecer. Entonces, eso se llama, finalmente, con lo vimos la semana pasada, se llama conocernos a nosotros mismos, reconocer cuando hemos transgredido esa pequeña línea, esa pequeña barrera, y como lo escuchamos en el otro testimonio, ¿no? Orar. ¿Difícil? Pues sí, es difícil, porque sentado en el coche, sentado en el camión, sentado en el micro, sentado en el metro, lo que le pasó a la hermana Viri, que también nos comentó, ya la humanidad está, y a veces hasta nosotros mismos, pues iracundamente vivimos, no somos capaces de vivir pues una vida tranquila, feliz, ¿no? Siempre estamos a la defensiva. No hay que ser contenciosos para que no tengamos ira ni enojo. Amén, hermanos. Pues bueno, no sé si alguien quiera decir algo adicional. Sí, amén, Hable hermano. ahora. Adelante. Dice Colosenses 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra su otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, con el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, es agradecido. Así debemos de ser, hermanos, tratando de evitar la ira y el enojo dentro de nuestro corazón, vistiéndonos como escogidos de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias. Y el versículo ahorita que dijo la hermana Colosenses, efectivamente es ese, nada más que unos versículos anteriores, 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y el enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Creo que también lo dijeron. No mintáis los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Entonces nos habla ira, contienda y todo lo demás, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, pero nos hace énfasis de que eso éramos en el viejo hombre. Ahora somos revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que le decía hace rato, dejar el viejo hombre. Si somos iracundos, si somos enojones, contenciosos, cuidado, porque quiere decir que no nos hemos revestido del nuevo hombre, sino nos hemos quedado con parte del ropaje del viejo hombre. Entonces examinémonos cada uno de nosotros, porque a lo mejor puede ser que se haya cambiado su efod, pero abajo de ese efod todavía la ropa interior esté revestida del viejo hombre, y eso lo haga iracundo, enojón, contencioso. Entonces hay que quitarnos hasta la ropa interior y renovarla en Cristo Jesús, para que nuestra vestidura, tanto interna como externa, cambie día con día y se renueve en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Sabemos, mi Dios, que muchas veces podemos cometer pecados, podemos airarnos, podemos ser contenciosos, podemos también enojarnos, bendito Señor. Pero hoy te pido, bendito Padre, que el Espíritu Santo, como hasta hoy siempre nos ha redarguido, lo siga haciendo con cada uno de nosotros, ya que somos el templo del Espíritu Santo, ya que debemos de revestirnos con el nuevo ropaje que tú nos has dado. No tener más ira, no tener más contienda, no tener más enojo, no decir palabras malas, no ser iracundos, no ser enojones, no ser contenciosos, no ser orgullosos, porque cualquier cosita, bendito Señor, que sea una levadura, puede contaminar todo nuestro ser. Hoy te pido, bendito Padre, que quites nuestro viejo ropaje, ese ropaje que anteriormente era lo que salía de nosotros porque no conocíamos otra cosa más que la venganza, el enojo, la ira, la contienda. Pero hoy sabemos, bendito Señor, que tú tienes el control de todo. Si nos llegamos a enojar, bendito Señor, también que el Espíritu Santo nos redarguya, para que no se ponga ese enojo con la persona que sea hasta el final de las horas, sino que tengamos también esa sensibilidad, ese deseo de arreglar las cosas y que no se vaya a nuestro ser, porque sabemos, bendito Señor, que si también nosotros guardamos tanto enojo, tanta angustia, tanto rencor, también nos va a hacer mal a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, y nunca vamos a cambiar nuestra forma de ser. Dejad nuestras cargas, quitadnos nuestros viejos ropajes, porque Dios nos ha puesto una mesa para que tengamos nuevos ropajes. Nos ha dado un nuevo vestidor
para que nos cambiemos día con día. Y ese vestidor se llama ayuno, oración, conocimiento de la palabra, para que día a día nos revistamos de la palabra de Dios. Gracias, bendito Señor, por mis hermanos. Gracias porque han participado. Quizá queden algunas pequeñas dudas, pero Señor, mediante el Espíritu Santo que nos revela todo, te pido, bendito Señor, que tú nos sigas redarguyendo. Y si más adelante nos das más, bendito Señor, revelación de esto, de algún otro tema, bendito Padre, que tengamos también, bendito Señor, ese deseo, ese fervor de quererlo compartir con mis hermanos, porque día a día seguimos aprendiendo de ti. Si es que te buscamos, bendito Señor, y día a día también nos pones pruebas. Porque si pedimos paz, no nos vas a dar paz, nos vas a dar a esa persona que nos recuerde que debemos de tener paz. Y esas están, Señor, a la vuelta de la esquina. Hoy por eso te pido, bendito Padre, que nos des templanza, amor y que nos revistamos del nuevo hombre. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Lo hemos pedido todo en tu santo, bendito nombre, Señor Jesús de Nazaret, y te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes. Nos escuchamos primeramente, Dios, el día viernes. Y pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones para ustedes, su familia, y reciban un cordial saludo. Bendiciones.